Oye, tengo una duda, pero ¿por qué acá cuando le das el puro chiste hablando el rodeo? Ah, qué mejor. Ah, bien, ya está. Oh, justo me agarran acá leyendo el diario de cierto sector. Bueno, si estás viendo este video te lo agradezco mucho y te agradecería mucho si se lo compartieras a tus compañeros, porque es un video que sin lugar a dudas puede ayudarle a tus colegas, amigos, convivientes de curso, compañeros de curso, compañeras de curso. Este video intenta sintetizar un poco lo que es la unidad número 3 para tercero medio, que es una unidad básicamente sobre epistemología, es una unidad sobre el conocimiento, sobre la legitimidad del conocimiento, las formas de conocimiento, etc. Entonces vamos a ocupar la misma dinámica de la otra vez, que es básicamente, ¿cierto?, colocar ¿cierto?, los PPTs que hemos visto en clase y poder desarrollarlo de manera más pausada y mucho más atenta que como lo hacemos tradicionalmente. Así que vamos con la primera parte de este PPT. Entonces, ¿qué podemos conocer? Esa es la pregunta de la unidad. Conocer en el sentido no solamente lo que podemos tocar, ver o alguna vez en nuestra vida también sentir, sino que conocer en un sentido como tal sobre cuál es la manera en que la humanidad ha podido legitimar un conocimiento. Porque podemos conocer de muchas cosas, podemos saber de mucho, podemos tener muchos datos sobre muchas cosas, pero ¿cuáles son los datos, las verdades o los conocimientos que podemos tener como válidos, como tal? Podemos creer que la Tierra es plana, pero ¿es un conocimiento válido aquello? ¿Por qué no sería válido? Es una forma de pensar también, en términos filosóficos, sobre cómo el conocimiento se ha desarrollado en la historia humana. ¿Qué consideramos como lo bueno, lo malo, lo válido o lo inválido? Es parte de la reflexión sobre cómo producimos cosas, cómo producimos saberes. ¿Entienden? ¿Es el horóscopo un saber científico, pero sí validado socialmente? Probablemente esa es una pregunta bastante interesante con respecto a cómo también procedemos a entablar nuestras propias relaciones o la justificación de nuestros propios errores y rectificaciones de nuestros propios avances como humanidad, ¿no? Bueno, vamos de lleno con la unidad, por favor. Ya, me voy a cambiar de lado acá porque no quiero estorbar para su vista. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las preguntas de la unidad de nuevo? Es ¿por qué tenemos conocimiento? ¿Cómo conocemos las cosas? Y ahí vamos a ver dos teorías que, si estuviste en clase y poniendo atención, sabrás cuáles son.
empirismo y racionalismo. Y a la vez también cuáles son las posibilidades y los límites también del conocimiento, es decir, hasta dónde puede llegar aquello que hemos tenido como teoría del conocimiento. También preguntarnos sobre si existen verdades universales, es decir, que para todos los seres humanos sea una verdad inexcusable, es una verdad que no tiene ningún tipo de reparo, es una realidad que podría no ser refutada, ¿no? Y es igual de interesante porque en el fondo lo que intentamos preguntarnos es, y háganlo ustedes mismos como ejercicio, ¿qué puedo decir que nadie me puede contradecir? O si me contradicen, tengo todos los argumentos para rebatir. Si ya lo pensaste, por favor colócalo en los comentarios y podemos seguir conversando dentro de ellos. Vamos con la siguiente lámina. Ahí sí. Entonces, básicamente, los objetivos de aprendizaje que más dominan esta unidad son formular preguntas filosóficas, ¿cierto? Referidas a conocimiento, ciencia y la verdad, ¿cierto? Que sean significativas para su vida, la propia. Y también considerando algunas teorías epistemológicas fundamentales, que básicamente lo que vimos, ¿cierto? A través de los textos de Mario Bunge, a través del empirismo y del racionalismo también como teoría. Me parece que los textos eran de Mario Bunge y de Alan Chalmers, los que vimos en la guía, por ejemplo. Y a la vez también el OA número 2, que es el que nos acompaña transversalmente, ¿cierto?, en todas nuestras unidades, incluso clases. ¿Cierto? Que es analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas considerando las posibles relaciones con la cotidianidad, es decir, en su vida cotidiana, así como normas, valores, creencias y visiones del mundo de los pensadores que la desarrollan. En este caso, ¿cierto?, por Alan Chalmers, con su texto ¿Qué es eso llamado ciencia? Mario Bunge es un texto ¿Qué es la ciencia? O Ciencia y Ciencias Sociales, que también me parece que es otro gran compilado de conferencias de este epistemólogo argentino. A la vez también todo lo que tiene que ver con el empirismo, ¿cierto? Que es John Locke, ¿cierto? George Berkeley, David Hume, incluso Francis Bacon, no el pintor, el filósofo. Y el racionalismo que alcanzamos a ver en clase es básicamente, ¿cierto?, René Descartes y Baruch o Benito Spinoza. Entonces, vamos, esto es una unidad sobre epistemología, entonces definamos epistemología. Como podemos haber visto en la unidad 0, ¿cierto? En la unidad 0, la epistemología es una rama de la filosofía, interesa, ¿cierto?, sobre el estudio del conocimiento, básicamente cómo se articula el conocimiento, para qué sirve el conocimiento, qué consideramos conocimiento y qué no consideramos conocimiento, cómo trazamos esta línea, ¿cierto?, entre qué es lo que podemos considerar como algo aceptable como conocimiento y otras cosas que podemos marginar, ¿no? Sin lugar a dudas, epistemología proviene de la palabra episteme, y del logo que significa, episteme, que significa conocimiento, y el logo que significa estudio, ¿no? En la adaptación francesa de la palabra epistemología, en realidad viene de origen francés, que significa epistemologie, que adapta a estos dos vocablos griegos, ¿no? Eso pasaba en la Europa continental, en cambio en la Europa insular, que es conocida como Reino Unido, básicamente, acotado a la parte de arriba de Europa, se le conocía como filosofía de la ciencia, ¿ya? Ambas crearon escuelas de pensadores diferentes. Digo Reino Unido porque Francis Bacon era en Inglaterra, Thomas Hobbes igual, George Berkeley era irlandés, David Hume, cierto que era un filósofo gordito, era escocés, y John Locke también era inglés. En ese sentido, podemos ver que si bien pueden haber dos nombres para esto, tienen acentos diferentes, pero en términos de filosofía están unidos por la misma pregunta: ¿qué conocimiento es el válido? ¿Qué podemos decir como sí, ya, dale? Y podemos decir no hay mala, ¿no? Básicamente se preguntaron todos estos pensadores, e incluso hasta ahora los epistemólogos o las personas que hacen clase de epistemología en la universidad, si alguno de ustedes llega a tener una agradable clase, o sufre el flagelo de la epistemología,
podrán verse cómo conocemos, ¿cierto? Preguntarse el cómo conocemos o cuáles son los pasos para que ese conocimiento sea legítimo. Aquello que yo vi nomás así como de reojo, pero sin embargo yo lo digo, cómo se transforma en algo que pueda ser útil y a la vez también puede ser legítimo, registrado como un conocimiento humano. En el fondo la epistemología se trata de una disciplina que estudia el saber humano, su capacidad de raciocinio, pero no por cualquier cosa, sino entender cuáles son las operaciones mentales que me llevan a mí a llegar a aprender algo, que me llegan a mí a lograr construir conocimiento. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿A qué me tengo que remitir? ¿De qué forma se puede desarrollar aquello? No son las cosas que están en juego, ¿no? Vamos con la siguiente lámina. Entonces, en el fondo, validar conocimientos, adquirir conocimientos. Son dos procesos diferentes, porque uno tiene que ver con pasos cognitivos, ¿no? Saber, por ejemplo, cuando ustedes aprendieron a escribir, ¿no? Hubo una serie de pasos que tuvieron que transitar. Ya sea, ¿cierto?, partir con la forma de la letra, cuando aprendieron a leer, también bastante interesante, porque cuando aprendieron a leer y escribir, primero, ¿cierto?, a escribir hicieron la forma de las letras, ¿cierto?, probablemente las vocales. Lo mismo pasó cuando aprendieron a leer, primero se aprendieron las vocales, y luego el sonido de las consonantes, ¿no? Sobre todo la R, que es probablemente una de las más difíciles, junto con la Z y la F. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese proceso de apropiación del conocimiento, ¿no? La apropiación de un conocimiento que ya existía. O sea, yo cuando nací ya la gente sabía leer, escribir y hacía películas, ¿no? O hacía libros, en el fondo. Pero, ¿cómo somos capaces de apropiarnos de eso que ya existe? Que es socialmente conocido, ¿no? Que lo incluimos en el colegio. ¿Cómo me lo apropio? ¿Qué mecanismo ocupo? ¿Qué mecanismo ocuparán las profesoras? Probablemente en una sala de clases, ¿cierto? Con un cuaderno, con lápiz mina, ¿cierto? De harta goma y mucha paciencia. Mucha paciencia. La epistemología puede atravesar o combinarse con otros campos de estudio. Por ejemplo, se puede combinar, por ejemplo, con las ciencias sociales, donde regularmente están los ramos de epistemología, llámese sociología, llámese psicología, llámese antropología, o incluso también se puede asociar también con ramos de ciencia, de ciencias más empíricas, ¿no? Astronomía, física, biología, química, etc., ¿no? Entonces puede tender sus tentáculos para los dos lados, tanto para la humanidad como la ciencia, y no puede arrogarse con ninguno. Su imparcialidad le permite como este diálogo, ¿cierto?, este vaso comunicante con estas dos grandes áreas del conocimiento. Bueno, prácticamente todos los filósofos tienen una opinión sobre esto, ya sea Aristóteles, ¿cierto?, ya sea Platón, donde todavía no se nacía para la epistemología, a otros más contemporáneos, ¿cierto?, Karl Marx, Hegel, Kant, e incluso Nietzsche, incluso Friedrich Nietzsche, que si bien no hablan de epistemología, así como la epistemología es, lo que sí está en juego es de qué manera las personas conocen, de qué manera, o en el caso de Nietzsche, de qué manera el conocimiento legítimo, por un lado puede ser puesto en duda, por otro lado hay que destruirlo, pero por otro lado hay que crear uno nuevo, y eso ya es un problema. Las paradojas es que la relación entre ciencia y poder es bastante interesante, porque la ciencia es a la vez dos cosas, ¿no? Al estar mezclada con el poder, ¿no? O sea, los grandes gobiernos hoy en día del G7 invierten mucho en ciencia. Parte de su presupuesto, ¿cierto?, en vez de invertirlo en pagarle deuda a una empresa bielorrusa o a que se lo roben, ¿cierto?, lo gastan en ciencia. Al contrario de lo que pasa en Argentina, que creen que los científicos básicamente son multimillonarios. No gastan mucha plata en ciencia porque hay mucha investigación, no porque hay pocos científicos. Pero en el fondo, la ciencia, a la vez que nos enfrentamos con la idea del poder, tiene una paradoja. ¿La ciencia nos oprime o nos libera? Es una pregunta que hay que hacerse siempre. Porque por un lado, la ciencia fue capaz de crear, ¿cierto?, un computador de este porte, pero a la vez también
y nos permite estar comunicados con todo el mundo. O sea, yo puedo llamar a mi abuela por videollamada, puedo llamar a mi papá en cualquier lugar del mundo por videollamada y puedo estar al lado de él, en vez de esperar que una carta, ¿cierto?, eternamente le llegue al otro mes. Sin embargo, cada vez lo ocupamos menos para otras funciones que no sean redes sociales o estar pendiente a un WhatsApp, etc. O a la vez también la ciencia fue capaz, ¿cierto?, de crear una bomba gigante que matara y extinguiera miles de vidas en segundos. Pero a la vez también fue capaz de colonizar, ¿cierto?, las praderas rusas, ¿cierto?, entregar calefacción, energía a lugares donde hace 20 años antes no existió, a pesar de todas las consecuencias que eso tuvo después. No solamente, ¿cierto?, lo que pasó en Chernóbil, sino que también lo que puede haber pasado en Fukushima, o lo que pasó, ¿cierto?, en Galveston, Estados Unidos, o en otras partes del mundo con la energía nuclear. Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿todas las opiniones son válidas o equivalentes realmente? ¿Son las opiniones de terraplanistas y científicos igualmente válidas en este sentido? Busquen el debate de Human Project, ¿cierto?, entre Santa la Olla y los conspiracionistas, que no recuerdo su nombre. Un debate bastante interesante con respecto a hasta dónde podemos llevar, poner horizontalmente estos dos tipos de teorías. Bueno, siguiendo con esta explicación, lo que encontramos es nuevamente una pregunta sobre la legitimidad del conocimiento, una pregunta sobre cuáles son las consecuencias de este conocimiento acumulado en nuestra propia existencia, en nuestra propia sociedad. Les invito, si tienen tiempo, a que vean el capítulo de Cosmos sobre, me parece que de la primera temporada, sobre la persona que denunció el plomo como un agente dañino para la salud humana. Me parece que es el cuarto capítulo, que es sobre el tipo de los gérmenes. Veanlo, es muy, muy revelador en ese sentido sobre la idea de ciencia y poder también. Y a la vez también les recomiendo que, si tienen la paciencia, ¿no?, y si están dispuestos a gastar parte de su vida en escuchar a una persona que parece que nunca se le puede pillar, porque saca argumentos o saca ejemplos incomprobables, ¿no?, poco creíbles también. Vean el debate de Human Project, ¿cierto?, donde está encabezado por Javier Santalagoya y unos conspiranoicos de YouTube, ¿cierto?, que parece que uno tiene más pupila que ojo. Por último, la pregunta también es sobre nuestros tipos de conocimiento, también qué es lo que somos, ¿no? ¿Por qué necesitamos que nos miren cuando estamos hablando para sentir que nos prestan atención? Coloco esta pregunta porque quizás no está en el programa, pero también es interesante saber, o interesante darse cuenta, de que el conocimiento también está muy ligado a las formas en las cuales también producimos afectos, en las cuales nosotros poseemos sentimientos, en las cuales nosotros podemos aprender más o mejor si el ambiente es el propicio. ¿Cuándo ese ambiente es el propicio? ¿Cuándo se puede dar esa sintonía entre quien aprende y quien enseña? Eso también es parte de la epistemología. Y por eso la pedagogía no es simplemente pasar contenido, ¿no?, como a veces se acusa en pandemia, sino que la pedagogía también es ciencia, porque también es conocimiento acumulado sobre las relaciones humanas, sobre cómo enfrentarse a ciertos cursos, o cómo enfrentar desafíos frente a ciertos cursos sobre determinadas materias y cómo enseñarlas. Les recomiendo que vean una entrevista a Fabio Matt, no recuerdo si el canal, me parece que se llama Los Cabros del Cine, donde él encuentra, sin ser profesor, pero sin ser profesor con título, ¿no?, pero sí con bastante carrete como profesor, encuentra cuáles son las debilidades hoy en día para que los alumnos en Chile no aprendan bien matemáticas. Y señala algunos aspectos que no estoy muy convencido, o me hacen mucho ruido, pero señala otros aspectos que tienen que ver básicamente con lo emocional y el vínculo emotivo que también existe entre las matemáticas y la adolescencia en Chile. Me parece muy interesante. Si lo ven, cualquiera de las cosas que he recomendado, pónganlo en los comentarios y podemos seguir conversando. Pasamos a la siguiente, ¿no? Ya, aquí viene lo difícil, ¿no? Son las definiciones. Obviamente esto siempre se transforma en una pregunta de conocimiento, ¿cierto?
qué es ciencia, qué es conocimiento o qué es saber, ¿no? Aquí yo lo que hice fue jerarquizar estas definiciones. Entonces voy de abajo hacia arriba, ¿no? El saber conocer, ¿cierto? Son formas humanas a través de las cuales captamos la realidad, a través de los sentidos o de la razón, o a través de las dos, ¿no? Cualquier cosa que yo registro en mi mente, ya sea una reflexión que se me ocurrió esperando la micro, a lo que yo estoy viendo ahora, que es el amanecer, ¿no? Sí, porque de noche, creo que con este cambio de horario que me tiene un poco devastado en términos anímicos, por el sueño, no se preocupe. Entonces, de nuevo, cualquier cosa que capto a través de los sentidos, cualquier cosa que capto a través de los sentidos y la razón como modos complementarios, son de una u otra forma lo que llamamos conocer, que es el primer estadio, ¿no? El segundo piso es el conocimiento, vale decir, un conjunto de saberes que considero yo legítimos según determinada sociedad, ¿cierto? O sea, el saber de hoy día, ¿cierto? Producido por mujeres hace 3 siglos atrás no era tan legítimo, por ejemplo. O el saber, ¿cierto? Hoy día sobre el cuerpo humano que tenemos, e incluso la exposición de arte, por ejemplo, que se llama Bodies, que se presentó, me parece, hace poco en el Metro Mirador, no tenía cabida en las sociedades científicas que tenían cierto conservadurismo o arrastraban ciertas tradiciones. Son saberes legítimos impulsados por un programa de investigación. No simple, que esto quiere decir, básicamente, que no es porque el científico un día se levantó y dijo, ya vamos a estudiar la gravedad. ¿Y qué pasa? No. Un programa científico quiere decir que hay una ruta que trazan los científicos para poder emprender o realizar algo. Por ejemplo, el caso de la viruela o el caso incluso de la tuberculosis obedece a programas de investigación donde los científicos, ya sea norteamericanos o soviéticos, dieron a través de un estudio intensivo con la cura contra ese tipo de enfermedad. O lo mismo que la poliomielitis, ¿no? Hay un programa de investigación, una bitácora, una planificación en búsqueda de tomar esos resultados. Entonces yo cuando quiero tener una beca de investigación por parte del Ministerio de la Ciencia en Chile, lo que tengo que tener muy claro es decirle, yo en 3 años voy a hacer esta investigación, voy a estudiar, no sé, por ejemplo, esta cepa, o voy a estudiar este tipo de asignatura en los colegios, o voy a estudiar, por ejemplo, este tipo de plantas, y en 3 años voy a entregar los productos con respecto a si sirve, por ejemplo, tal cepa de virus sirve para poder contrarrestar otro o potenciar antibióticos, o si estudiar esta asignatura en un colegio, por ejemplo, en niños de quinto básico en vez y de cuarto medio, cuáles son las diferencias que hay entre cada uno, cómo le impactó la pandemia a cada uno, o por último, cierto, el caso de ciertos tipos de plantas, yo trazo una ruta, es decir, yo entrego mi perspectiva de lo que voy a hacer como científico. La ciencia no se construye en base a la improvisación. El conocimiento legítimo tampoco. Entonces, un programa de investigación y un método, ustedes ya lo deben haber sabido, que el método científico es todo 11 pasos, ¿cierto? Que hay que seguir, que es conformar el equipo, plantear una hipótesis, tener un objetivo claro, contrastar la hipótesis, sacar conclusiones, visualizar el objeto, etc. Todos esos pasos así como ordenados en el fondo, permiten que ese conocimiento hoy en día, el que hicieron en ese informe que ustedes quizás se olvidaron alguna vez, sea legítimo como conocimiento científico. ¿Mm? Y en el último escalón, acumulando los anteriores, está la ciencia. La ciencia nace del esfuerzo colectivo de cientos de personas. A partir de él, es decir, la ciencia no es individual. Es decir, Albert Einstein, por más genio que es, nace en un contexto lleno de genios, ¿no? Y se nutre en base. Por eso, cuando hablan de Albert Einstein, a secas, nunca se refieren a secas. Si ustedes ven, por ejemplo, la película Oppenheimer, que si bien trata de una persona, ¿no? Alrededor de Oppenheimer existen cientos de científicos trabajando en la misma dirección, en el mismo tipo de producir un conocimiento que les ayude, lamentablemente, a construir una bomba atómica. Y en ese sentido, es interesante señalar, por ejemplo,
que nuevamente el poder se cruza con la ciencia, lo sabemos. Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, tiene un libro que se llama Ciencia y Guerra, que lo pueden hojear, lo pueden encontrar en internet en PDF, donde intenta como establecer estos vínculos, ¿no? Pero a la vez también la película Oppenheimer nos da a entrever de que no solamente científicos norteamericanos estaban en esto, estaban los suecos, habían húngaros, habían ingleses, habían alemanes también, ¿no? Entonces todo un colectivo. La ciencia es una creación colectiva. Al contrario del saber conocer, que puede ser muy individual y muy colectivo. Eso después lo vamos a ir viendo. Y a la vez también está está construido sobre peldaños de un conocimiento legítimo, que puede ser considerado como legítimo por la sociedad. Entonces, de nuevo, jerárquicamente, saber un poquito lo inmediato, a través de la razón, lo que yo capto, un peldaño más arriba de esos saberes, los que son legítimos, ¿cierto? Bajo un método de investigación, bajo un programa de investigación, y luego está la ciencia, ¿no? En la cúspide de este asunto, como el punto más alto, en el fondo, en el tipo de saber conocer. Colectivo, la ciencia es colectiva nuevamente, y son conocimientos colectivos que me ayudan a apropiarme, ¿cierto?, de mi medio ambiente. Porque eso es la ciencia, en el fondo. Lo que me distingue de los animales es que yo me apropio de mi medio ambiente, de lo que me rodea, de la naturaleza como tal. Usted me puede decir, oye, pero el pajarito que también se apropia de las ramitas y le construye un nido, sí, está bien. Pero a diferencia de los animales, los seres humanos se apropian de su medio ambiente no en función de sobrevivir y reproducirse, sino que la humanidad tiene la virtud de que se apropie de su medio ambiente, sí, para sobrevivir, pero también para mejorar y superarse. Vale decir, que si seguimos haciendo ciencia, no va a ser dinero, lamentablemente, que seguimos haciendo ciencia no solamente para matarnos entre nosotros con la arma más sofisticada del mundo, sino que seguimos haciendo ciencia para que la humanidad, 1, progrese, 2, viva mejor, y 3, sepa reconocer también los errores de su pasado. Y en este sentido, vamos a dejar este bloque hasta acá. Es un poco largo, pero es la primera clase y tiene muchas cosas que decirse. Así que los espero en el siguiente bloque. Espero que tengan mucho ánimo. Aprovechen esta pequeña pausa que voy a dar con un par de clips, ¿no? Vayan a tomar agüita, prepárense un aperitivo y nos vemos a la vuelta. Chaos breves. Hola, nuevamente estamos acá, ahora es otro día, menos sueño, con la cabeza un poco más despejada, ya habiendo salido de vacaciones y ya resignándome a haber perdido los archivos de grabación anteriores. Así que, perdón si la edición de este video no es muy buena, pero bueno, tiene que ver con el pésimo manejo de la tecnología y de las nubes. Bueno, más vale sacar el video adelante. En la clase número 2 hablamos de los tipos de conocimiento, que básicamente tienen que ver con las formas generales en las cuales podemos clasificar el conocimiento. Entonces, hay muchos conocimientos y el que le interesa la filosofía en este caso son todos, pero bajo un cariz que divide, ¿cierto?, lo válido y lo no válido. Entonces, voy a dejar acá un poco más al lado. Ya, muy bien. Entonces, en el fondo, ¿qué es el conocimiento, cierto? ¿Y cuáles son sus tipos? Voy a leer la definición, por si estás escuchando esto en modo podcast, pues siempre ayuda. El conocimiento son saberes que son legítimos, según determinada sociedad, e incluso jerarquizados, es decir,
una sociedad determina qué son saberes legítimos o no, pero regularmente uno considera que algo es conocimiento cuando le otorgamos cierto grado de validez o de legitimidad. Validez no es lo mismo que legitimidad, pero se asemejan como sinónimos algunas veces. La validez tiene que ver básicamente con lo que consideramos como algo que es aprobable o no aprobable. En cambio, la legitimidad tiene que ver con la valoración que nosotros le damos con cuánto, por así decirlo, con cuánta aprobación, con cuánto arraigo posee dicho conocimiento. Entonces puede ser un conocimiento muy inválido, como por ejemplo, disculpen el caso, ¿no? Por ejemplo, uno podría establecer que sacarle el corazón a alguien, en el caso, por ejemplo, más azteca, sacarle el corazón a alguien podría prevenir ¿cierto?, la escasez de trigo. ¿Mm? Eso es un conocimiento que tenía legitimidad dentro de los aztecas, pero si lo miramos con retrospectiva hoy en día, 500 años después, lo consideramos una barbaridad, ¿no? Puede ser algo legitimado por el pueblo azteca, pero sin lugar a dudas puede que no sea, por ejemplo, algo considerado como válido para nosotros. ¿Se entiende? O dicho de otra forma, por ejemplo, podemos considerar que algo es tener una opinión es legítimo, considerar que la Tierra es plana, pero lo consideramos una opinión, no un conocimiento. Por tanto, no tiene la legitimidad de un conocimiento. No se impone en una conversación simplemente decir la Tierra es plana, porque no tiene argumentos, en el fondo. ¿Mm? Podemos legitimarlo porque, no sé, vale a ver la tolerancia en el mundo, discrepar es parte de nosotros, pero no es válido. O sea, si yo vengo con una prueba, ¿cierto?, y estoy estudiando cálculo, o voy a estudiar astronomía, ¿cierto?, y me paso todo el día estudiando astronomía, toda mi vida, ¿cierto?, hago mi tesis sobre los agujeros negros, y viene alguien que vio un par de videos de YouTube, ¿cierto?, que subió el Cerro San Cristóbal y no vio la curvatura del planeta, y me dice la Tierra es plana. No es algo legítimo, en el fondo. O es legítimo en un menor sentido. Por eso también es jerarquizado. Porque jerarquía significa que hay cosas que van primero y cosas que van después. Dicho sea el caso. En fondo son saberes que bajo un programa de investigación y un método coherente pueden contribuir a la formación de lo que conocemos como ciencia, ¿no? Esto no habla de un conocimiento científico, ¿cierto?, o lo que se inscribe dentro de una ciencia, ¿no? Ahora, a la vez también en nuestra sociedad puede existir tipos de conocimiento que no estén adheridos a alguna ciencia, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento empírico podría no estar adherido a alguna ciencia, ¿no? Por ejemplo, esto es un debate muy, muy interesante. En el fondo, ¿es la cocina una ciencia? O sea, la facultad debería llamarse ciencias culinarias, por ejemplo, y no artes culinarias. Porque a la vez mezcla gusto, por ejemplo, algo muy subjetivo, ¿no? El gusto, el sabor, la experiencia y la combinación de sabores, ¿no?, con algo que ocupa toda la ciencia, ¿no? O ocupa cosas, fragmentos de la ciencia. Ocupa la química, ¿cierto?, para saber medir las reacciones. Ocupa, por ejemplo, la biología para saber el origen de sus alimentos. Ocupa la física, en el fondo, cuando se le aplica fuego, cuando se le aplica, ¿cierto?, no sé, un flambeado, o la reacción de Maillard, o cuando una comida se congela, cómo tiene que congelarse mejor, etc., ¿no? Entonces, de nuevo, la cocina es un tipo de conocimiento que es válido dentro de nuestra sociedad, pero quizás no se inscribe dentro de una ciencia como tal. Ahora, eso no quita que ocupe el método científico. Vale decir, cuando usted es pequeño y está empezando a cocinar, ¿cierto?, usted puede experimentar cómo echarle un huevo al sartén, ¿no? Si la mejor forma es tirarlo de arriba o tirarlo de abajo. Si la mejor forma es cocer fideos desde agua fría o desde agua caliente. Usted experimenta con respecto a eso, ¿no? No porque no diga ciencia culinaria, no significa que no sea una ciencia. Eso es toda una discusión con respecto a cómo elaborar cocina. Ahora,
voy a proponer que existen 3 tipos de conocimiento, ¿no? Conocimiento mítico, es decir, que está basado en la mitología, ¿no? Conocimiento animista, es decir, que proyecto sobre algo, y un conocimiento empírico basado en la experiencia, ¿no? Son 3 tipos de conocimiento que podemos ver que coexisten hoy en día en nuestra sociedad, incluso chilena, también global, ¿no? Pasemos un poco a desarrollar este punto. Es importante también establecer qué es el conocimiento científico, entonces, ¿no? El tipo de conocimiento científico es un tipo de conocimiento que se puede alimentar de los tres conocimientos anteriores, ¿no? Es decir, como es elaborado, es decir, ni un conocimiento de por sí, ¿cierto?, es científico, sino que los conocimientos en sí mismos contribuyen también a la ciencia. O sea, nadie nace diciendo cosas científicas. Es la experiencia acumulada, es el conocimiento acumulado lo que construye la ciencia. La ciencia no nace espontáneamente, en el fondo. No hay cuántica, ¿cierto?, simplemente porque a alguien se le ocurrió, sino porque hubo un contexto de muchos pensadores, de mucha gente haciendo diferentes experimentos de muchas cosas, que permite que la física cuántica exista como ciencia, ¿ya? Siempre pensemos la ciencia como algo colectivo. Entonces, bajo ese aspecto, lo fundamental del conocimiento científico es la razón. Y como es la razón en este caso, obedece a leyes formales de lógica y por tanto obedece a pasos, ¿no? El método científico que ustedes ven en el laboratorio es muy parecido a cómo se ocupa el método científico también en las ciencias humanas y sociales, ¿no? Uno plantea cierta una hipótesis, uno lee el contexto, uno plantea una hipótesis sobre eso, plantea objetivos a realizar, una metodología, corrobora su hipótesis, analiza los resultados y entrega un reporte, ¿no? Es tan simple como eso. Por eso la idea del método en ciencias sociales y ciencias humanas es tan importante, porque es la forma en la cual yo voy a adquirir ese conocimiento. O sea, si uno se pone y se compromete, ¿cierto?, a saber, por ejemplo, voy a estudiar, ¿cierto?, o voy a ejercer mi conocimiento para ver la depresión en los jóvenes, ¿no?, que es un tema que igual es muy, muy importante. Ahora la pregunta es, ya, usted va a ver la depresión en los jóvenes, pero la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? No, es que voy a preguntarle a los papás. No, su metodología tiene que coincidir con los objetivos que usted plantea. Usted da la depresión en los jóvenes, obviamente tiene que, no sé, entrevistar a jóvenes. Es lo obvio, ¿no? Y ahí hay un sinfín más de pasos que, si llegan a caer en el flagelo de las ciencias sociales, o la maravilla de las ciencias sociales, lo podrán ver con mayor profundidad. Y si no, bueno, déjalo acá en los comentarios y podemos seguir conversando. Ya. Vamos con la siguiente. Ya. El conocimiento científico tiene tres patas, ¿no? Voy a hablar del saber científico en términos puros, luego voy a hablar del conocimiento técnico y después del filosófico, ¿no? El saber científico en este caso es donde uno realiza o donde se producen a partir de, ya sea laboratorios o estudios de campo, ¿cierto?, la ciencia, la base de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, voy a dar otro caso de estudio. Yo no puedo medir la pobreza en Chile simplemente viendo la guía del teléfono o viendo Facebook, ¿no? No puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer para poder, por ejemplo, hacer una medición de la pobreza, ya sea con el índice Gini, que es aprobado por la OCDE, ¿cierto?, o bajo un marco metodológico, que es lo que hacía antiguamente la encuesta CACEN, hoy llamada encuesta socioeconómica de hogares, es salir al campo a recolectar datos. Ahora, ¿cómo recolecto esos datos? ¿Cómo soy capaz de poder darle validez a esos datos? Parte del método científico y del saber científico. Ve variables, opera, analiza las variables, ve el objetivo y todo lo que hemos comentado previamente, ¿no? Siempre tiene que tener una comprobación, es decir, comprobar que la pobreza existe, es tu trabajo. Demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Con datos. Entonces la encuesta socioeconómica de hogares publica todos los años un resumen estadístico de esto. E incluso publica las bases de datos para que la gente misma pueda sacar su propia conclusión. Y esta es la típica, ¿cierto?, noticia en Río Bio, cuál es la comuna más rica de Chile, cuál es la comuna más pobre de Chile. ¿Ya? Seguramente, lamentablemente, siempre son comunas
perteneciente entre la octava y la novena región, para que vayan sabiendo. Y las comunas más ricas de Chile obviamente están, ¿cierto?, en la región metropolitana, ¿cierto?, en un sector que no vamos a nombrar, ¿cierto?, pero está pegado bien a la cordillera, e incluso algunas veces los cóndores se dan una vuelta ahí, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con ese saber científico, ¿no?, que es parte del conocimiento científico. Es la piedra angular, una de las cosas más importantes. Segundo, el conocimiento técnico, ¿no? Tiene que ver con el uso de herramientas, ¿cierto? Y voy a leer lo que está acá. Y la solución de problemas que pasa por la comprensión consciente de las mismas para poder hallar de modo correcto su empleo. Todo lo cual debe aprenderse racionalmente. Vale decir, cuando a usted le falla el computador, no sé, no prende, ¿dónde vamos con eso? Cuando se ocupa la palabra, vamos a un técnico en computador, ¿no? Cuando a usted le falla, ¿cierto?, a, no sé, una válvula del gas, o le falla, ¿cierto?, la cocina, o quizás le está chorreando la llave del baño, o quiere, no sé, cambiar una puerta. Usted es una persona que es experta en algo bastante específico, ¿no? Y la idea de lo técnico tiene que ver con algo específico, ¿no? En este caso en Chile, como las profesiones, o sea, los trabajos están tan jerarquizados, ¿no? No se considera profesión, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, el saber técnico es un saber específico sobre el funcionamiento de algo, ¿sí? Hay, por ejemplo, hoy en día, la complejidad del derecho permite que, por ejemplo, hoy día existan técnicos jurídicos. Los técnicos jurídicos son los ayudantes de los abogados. Y también, a la vez, también les permiten también moverse dentro del sistema legal como personas que son capaces, por ejemplo, de llevar causas, ¿cierto?, y de hacer tramitaciones bastante complejas. Hoy en día, por ejemplo, también existen, aunque ustedes no lo crean, la carrera de podología, que es una, lo voy a decir así, es una carrera, que es el arte de cortar las uñas a personas que, por ejemplo, padecen diabetes o tienen una vejez avanzada, o la tos, ¿no? Es una carrera técnica, es un saber específico sobre los pies. Funcionamiento del pie, la irrigación sanguínea, los tipos de hongo, etcétera, ¿no? Es un saber específico, ¿ya? Miremos lo técnico como siempre lo específico. Y por último, ¿cierto?, el saber filosófico, ¿no? Bueno, y el conocimiento filosófico, perdón, el saber filosófico, ¿no? En el fondo, el saber filosófico es una contribución para el conocimiento científico. En el fondo, lo que intenta hacer la filosofía no es complicarnos la existencia, sino que logremos pensar las cosas de manera más profunda. Yo creo que esa es una parte de las tareas de la filosofía hoy en día. No es simplemente intentar orientar una respuesta posible, no entregarla en bandeja, porque se apuesta a la complejidad también del pensamiento. Comprender la realidad parece ser como un autor muy general, pero a la vez también tan necesario. Aquello que alguna vez me gustó cuando niño, cuando niña o niña, aquello que me encantaba, hoy en día me provoca solo indiferencia. Me encantaba el tabletón. Me encantaba el tabletón. Era increíble, era una golosina bastante exquisita. Hoy en día no tiene sabor, es más pequeño. Pero la pregunta no es si las cosas han cambiado. Yo creo que ese es el 40% de la pregunta. La pregunta es si también nosotros hemos cambiado. Y por eso ya no nos gustan los tabletones. O la leche con chocolate, ¿no? O ver tele el domingo en la mañana. ¿Es que ha cambiado aquello o hemos cambiado nosotros? ¿Mm? Esa es la pregunta completa. ¿Hemos cambiado ustedes? ¿Hemos cambiado nosotros? ¿Nos hemos convertido en viejos sin darnos cuenta? ¿O las cosas se fueron arruinando de a poco? ¿Mm? La misma pregunta que sucede cuando la gente dice, oh, es que este país ha cambiado tanto, ¿o ha cambiado usted? Quizá.
O quizá cambió y no se dio cuenta. Puede ser, ¿no? Entonces, de nuevo, el saber filosófico intenta establecer las preguntas, pero preguntas siempre evocando una reflexión. No simplemente para que digan, oh, qué buenas preguntas. No, también tiene que ver con la idea de cómo somos capaces de procesar dichas preguntas. Entonces, habiendo dicho esto, todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico, vamos con el precientífico. Ya. Oye, aquí no sé dónde me voy a colocar. Ya. Creo que me voy a colocar un poquito más en la esquina. Y voy a tapar un poco de letras. Ya, mejor acá abajo. Ya. Son 3 los conocimientos precientíficos. Conocimiento mítico, conocimiento animista y conocimiento empírico, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Sus conocimientos precientíficos pues se le consideran como previos. Temporalmente, en el caso, no sé, conocimiento anímico pertenece al 2000 a.C., al 600 a.C., al 500 a.C. Temporalmente, ¿no? Son ejemplos. Pero también se les considera como pasos previos a la construcción del conocimiento científico. Es decir, por ejemplo, sin entender el mito del fuego que fue regalado a nosotros, los seres humanos, no podemos entender muchas veces la idea del sacrificio por el conocimiento. Entonces el tipo va y le roba, ¿cierto?, el fuego a los dioses. Corre, 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 corre. Me lo entrega, ¿no? Prometió me entrega el fuego. Y los seres humanos a partir de eso teníamos iluminación, podíamos cocer la carne, las monedas del juicio dejaron de ser útiles, etc. ¿no? Pero en fondo el mito no me enseña cómo nace el fuego. El mito lo que hace es entregarme una lección sobre cuál es el precio de llegar a conocer. ¿Cuál es el precio de tener conocimiento sobre algo? Tener dominio sobre algo. Por eso pueden ser considerados tanto temporalmente previos, 1500, 6000 a.C., 200 a.C., ayer, ¿no? Pueden ser considerados como también anteriores en sentido lógico. Entonces, para que pueda existir este tipo de conocimiento, la humanidad transitó, ¿cierto?, a través del mito durante muchos años. Por eso pre-científico. El prefijo pre, no, disculpe la redundancia, es de previo, ¿no? Y en este caso temporal y lógico. Ya, vamos bajando un poco, ¿no? Son conocimientos precientíficos, ¿cierto?, porque se consideran, en algún momento fueron antes del conocimiento científico. Lo sentamos conversando. La segunda parte dice, son conocimientos que igual pueden existir, circular, o ser practicados mientras otros conocimientos se los consideran más legítimos. Entonces, por ejemplo, hoy en día, a pesar de que tenemos Marcelo Lago, ¿cierto?, en el canal 7, en el canal 3, en el canal 9, ¿cierto?, hablando sobre la falla de San Ramón, y Marcelo Lago dice, sí, si la falla de San Ramón se mueve, ¿cierto?, nos vamos, ¿cierto?, no a la punta del cerro, pero parece un poquito más abajo, ¿no? Nos vamos todos derrumbando, ¿cierto?, hacia Daniel Frío. Pero lo que dice Marcelo Lago es como si eso llegara a pasar. Pero no hay probabilidades que eso ocurra mañana, ni un año, ni otro. Así como no podemos predecir los temblores de manera exacta, con 5 años de anticipación o 2 semanas de anticipación, como si les gustaba a los materiales antes de decirlo, no es posible hacerlo. O mejor, o peor aún, existe una científica que hoy en día se graduó doctora, ¿cierto?, Teresa Paneque, ¿cierto?, que explica, ¿cierto?, el movimiento de Astro, explica, ¿cierto?, sobre esta idea de la configuración del comportamiento a partir de la configuración estelar, ¿no? Pero a la vez también existe gente que me da risa esto, pero existe gente, por ejemplo, que cree, ¿cierto?, en la determinación de los astros, ¿cierto? Entonces le cree más a mi Austral, a pesar de todo lo que pasó con ella. Entonces, ¿pueden coexistir estos dos tipos de pensamiento en nuestra sociedad? Sí, perfectamente. Somos una sociedad tolerante, no se les persigue, ¿cierto?, por más que tengan este pensamiento animista, de proyectar nuestra propia personalidad, de proyectar nuestros propios deseos sobre cosas. En este caso, ¿cierto?, que la estrella esté súper preocupado, si Mercurio está súper preocupado de afectarnos a nosotros, no, ese tipo de cosas. O de otra forma, proyecto mi propia ansiedad y mi propia angustia sobre sujetos que podrían estar preocupados sobre mí. O cosas. Mercurio, que no tiene ni atmósfera, ¿no? No tiene nada, es un pedazo de piedra con una órbita regular. Ese es Mercurio.
son conocimientos en algunos casos que pueden servir como base, antecedentes y predecesores. Entonces, de nuevo, la astrología que se existió durante la Edad Media sirve como preconocimiento o antecedente al menos de lo que podemos establecer como hoy en día la astronomía, sobre todo por el conocimiento del mapa estelar, ¿no? De esta forma también, por ejemplo, el conocimiento empírico de los marineros que ocupaban ya sea, ¿cierto?, una brújula en el mar, ¿cierto?, o instrumentos en el mar de manera práctica, tenían un detallado conocimiento sobre el mapa estelar según incluso la estación y el hemisferio. Porque no sé si saben, pero en el hemisferio norte se ven constelaciones que aquí no se ven, y viceversa. Entonces, de nuevo, todos estos tipos de conocimiento mítico basado en los mitos y leyendas, el conocimiento animista basado en lo que me pueden entregar cosas, objetos, animales sobre los cuales yo proyecto mi propia inseguridades, ansiedades, felicidades y proyectos de vida, también me puede servir como antecedente, y a la vez también el conocimiento empírico probablemente tal, ¿no? Por ejemplo, se ocupaba el astrolabio como una forma de... búsquelo después, ahí lo van a encontrar. El astrolabio era un instrumento de navegación en el mar donde uno podría establecer a partir de la constelación que está mirando o la estrella que está mirando, ¿cierto?, dónde estaba. Hoy en día tenemos GPS, ¿no?, pero en la época del 1500, 1600, revolución tecnológica. Y de hecho creo que el astrolabio también era parte del arsenal tecnológico de los países árabes. Lo tenemos presente. Ya. Por tanto, el conocimiento empírico es algo que me interesa porque la siguiente bloque de clases se trata sobre eso. El conocimiento empírico es particular y a la vez universal. ¿Cómo es? ¿Es particular o universal? Es universal, es decir, para todos los seres humanos, porque sufre, padece o experimenta de manera individual. Entonces, cuando a Newton le cae la manzana en la cabeza, lo experimenta de manera individual. Isaac Newton, ¿cierto?, alejándose de la pestelera en el campo, le cae la manzana a partir de esa experiencia individual en un contexto colectivo. Es que él dice, esta manzana cae no porque la árbol me tenga mala y porque la agarra patadas toda la mañana, sino que esta manzana cae porque hay algo inherente en la tierra que también me mantiene pegado a ella, que es la gravedad, ¿no? Eso quiere decir que a partir de lo particular saco conclusiones universales. Y los empiristas tienen que ver con ese tipo de cosas. Entonces, lo mismo, cuando hierve el agua, ¿qué pasa, cierto? Si le pasa un cuchillo a una cebolla se corta, cosas empíricas. Cuando queremos hacer juicios de valor que son individuales y después pasan a ser universales, eso ya es un problema. Todos los chinos son iguales. Alguno debe haber escuchado eso. Es un juicio individual sobre el resto de la humanidad, pero no por eso tiene que ser así, ¿no? Todos sabemos que hay diferencias entre chinos, coreanos y japoneses. Aparte de que se odia la muerte entre ellos, muchas más. No solo el idioma, la lectoescritura, sino también la idiosincrasia, la afiliación política e incluso la inflación, para que seamos más exactos. Si no, ustedes pregúntense cuánto se ha devaluado el yuan versus el yen y el won. Otras cosas del conocimiento empírico que son importantes señalar, ¿cierto?, es que el conocimiento empírico nace de la interacción con el medio ambiente, ¿no?, de experimentar con el medio ambiente. Entonces, a partir de esa experimentación también me educo. Experimentar el olor y sabor del mar por primera vez. Aprender que acercarse al fuego, esto más de un ustero lo aprendió con la estufa de la casa, ¿no? Esa estufa a parafina, ¿cierto?, o a gas, ¿cierto?,
Y a ver si le colocaban eucalipto encima para que oliera la casa mejor. Uno acercaba la mano, ¿cierto?, hasta donde la llama de era, ¿no? O puede hacerlo ahora que es 18, ¿cierto? Es cuántos segundos dura mi mano encima de la parrilla. Entonces hay gente que a partir de eso puede deducir, por ejemplo, de manera empírica, si puede poner la carne encima o no, si se le van a quemar la longaniza o no. Una buena forma de hacerlo. Aprender a caminar, aprender a hablar. Y esto es algo que yo aprendí cuando estuve en Chiloé. Una vez estaba así, todo súper despejado. Y un gallo nos dice, ¿saben qué? Armen la carpa porque está norteando. Y dicen, ¿por qué? Bueno, a la anterior estaba lloviendo a chus, ¿no? El marquero no armen la carpa. ¿Por qué? Porque hay una experiencia previa, una experiencia acumulada, ¿cierto?, que le ayuda a asociar estos tipos de nubosidad a con cierto tipo de lluvia también y tormenta. Esto significa, ¿cierto?, que lo empírico, ¿cierto?, dentro del estudio de la lógica se acepta que un hecho puede o no suceder, ¿cierto? Por ejemplo, algo muy importante, no porque yo tenga la experiencia, ¿cierto?, lamentablemente, de cuando un gatito mío, ¿cierto?, un perrito o una mascota vive en cierta cantidad, significa que todos los gatos viven en la misma cantidad, ¿no? O, por ejemplo, si yo tuve un mal pasar por el colegio y lo pasé mal, ¿cierto?, fue muy desagradable pasar por el colegio. No, eso no significa que todas las personas tuvieron la misma experiencia. Y lo mismo al revés, ¿no? No porque nunca me pasó nada a mí en el colegio y lo pasé súper bien, significa que para todos fue una grata experiencia. Eso lo pueden ver después cuando estén en la universidad y compartan este tipo de cosas. Es el peligro, ¿cierto?, también del empirismo en este sentido. Cabe destacar, para ir finalizando este bloque, ¿cierto?, es que el método científico se nutre de todas estas cosas, ¿no? Siempre hay algo que le puede aportar. Incluso el conocimiento, ¿cierto?, animista puede construir el conocimiento científico como un antecedente, o también como una pregunta, o como un cuestionamiento, o como algo que deba corroborarse, que no es así. Todo, en el fondo, para la ciencia, muchachos y muchachas, todo suma. Eso igual es lo bonito de la ciencia. Lo dejamos hasta acá. Cualquier duda, se hablé muy rápido, si por ejemplo no se entiende, o si el bloque anterior estaba con mucho sueño, por favor, me escriben en los comentarios. Los leeré. Con una empanada en la mano y con la otra con bebida. Te presentamos el nuevo juguete Power Ranger Bootleg, importado desde las más cuidadosas ciudades chinas, sin trabajo infantil incluido. Este nuevo Power Ranger Bootleg te traerá diversión, satisfacción, articulaciones y muchas aventuras. Este es Power Ranger Bootleg. Consíguelo en tu tienda china o tu mall chino más cercano. ¡Año! Bueno, clase número 3. Empirismo, ¿no? No. Adelante. El conocimiento de los sentidos. Previo al empirismo. Ya, vamos con esta clase. Bueno, habíamos visto esto, ¿cierto? En clase podríamos ver que esta figura, que parece ser muy inofensiva, ¿cierto?, que contiene un ratón, puede a la vez también ser, ¿cierto?, la cara de un señor. Es un guarén, es una rata, es una anciana, es un avión, no sabemos. Lo mismo que acá, ¿no? Vemos, ¿cierto?, dos cosas, ¿no? Y son simultáneas, ¿no? Son excluyentes. Este candelabro, ¿cierto? Si uno se concentra más en lo blanco, ve el candelabro, pues si se concentra en los negros, ve dos rostros, ¿cierto?, acercándose. Bastante conocido. Y esta fue la que generó más polémica en clase, ¿no? Un rostro de una anciana o un rostro de una joven. Lo que estamos viendo acá es lo que se denomina percepción. Y hemos dicho en clase que hay dos definiciones, la que está acá y la que solamente dicté o dije en clase, para la gente que me tomaba más atención. La definición más plausible de percepción es el despliegue de los 5 sentidos para poder captar la realidad.
un despliegue simultáneo, ¿no? Acá está dicho con otras palabras, pero es casi lo mismo, ¿no? La percepción es el reflejo sensorial, es decir, no es algo que yo digo, voy a salir a ver, no. No, es un reflejo porque viene condicionado de algo externo, reacciona a algo que viene de afuera. Reflejo sensorial, es decir, que se siente. Se siente a través de los sentidos, ¿no? Visión, tacto, olfato, audición, gusto, ¿no? De la naturaleza, es decir, del entorno, puede ser natural o puede ser, ¿cierto?, la selva de cemento que conocemos hoy en día, pero tiene que ver con el entorno por la humanidad, es decir, esto es algo netamente humano. Si ustedes dicen, oye, pero es que los toros también ven, está bien, pero yo no sé si procesan de la misma forma lo que ven o escuchan, o si simplemente es instinto lo que lo lleva. La gracia es que nosotros somos capaces de procesar esto como un conocimiento, no simplemente como algo que me ayude como a vivir más o, no sé, a capturar mayor cantidad de polen, por ejemplo. La percepción supone la existencia de objetos materiales exteriores a las personas, ¿cierto?, que obran sobre sus órganos de los sentidos, es decir, de la vista son los ojos, es el tímpano y el esternocleidomastoideo dentro del oído, ¿cierto? Es la garganta la que proyecta mi voz sobre mis papilas gustativas, ¿cierto?, el gusto, y así, etcétera, ¿no? Y provocan en ellos tales o cuales impresiones. Impresiones, que va a ser una palabra clave que vamos a ver en el empirismo posteriormente. Por tanto, quédense con cualquiera de las dos definiciones. Yo, si fuera su profesor, diría, quédense con la primera. Entonces, yo cuando mostré esta imagen en clase, lo que intentamos hacer, ¿cierto?, es básicamente la idea de que se está moviendo realmente o simplemente es la imagen lo que hace. Si tienes dudas, voy a dejarlo aquí 15 segundos, más o menos. Si tienes dudas sobre si se mueve o no, mira, pon el dedo en la pantalla, ya sea tu celular o tu computador, y ve sobre uno de los monitos y ve cuánto avanza. Perdón, está viendo el reloj. ¿Cuánto avanza? No avanza. Es una ilusión. Es la ilusión de que las cosas avancen. Perdón. Lo que se avanza es el PPT. Y ahora me voy a refugiar un poquito más acá al lado. Ya. Por tanto, la percepción es algo humano. La humanidad, los seres humanos, mediante sus órganos de los sentidos, ¿cierto?, perciben. Sin embargo, la percepción es algo inicial. Es algo que todos tenemos por defecto. En el fondo, es un reflejo que nos ayuda a comprender nuestra conciencia humana. No hay duda sobre eso. Pero es un primer paso, es lo primordial, es algo básico. Ahora, la pregunta de los racionalistas posteriormente va a ser, ¿pueden ser engañados en nuestro sentido? Claro que sí. Pero los empiristas también se dieron cuenta de eso. Entonces, podemos poner todas nuestras fichas en la percepción, tanto empiristas como racionalistas posteriormente van a decir, no. Lo que hay que poner en las fichas es al conocimiento, porque eso le puede dotar. Es decir, el conocimiento se hace a través del conocimiento empírico, o del saber empírico, más bien. Pero lo que tiene que cultivarse realmente es el criterio para saber que aquello que estoy percibiendo es real o no. O lo que estoy percibiendo tiene alguna trampa o no. Y eso solo me lo puede dar la experiencia. Entonces, todos cuando yo mostré esta imagen, va a salir de acá, dudas si se movió o no. Normalmente la gente dice que sí. Pero si ustedes de nuevo colocan el dedito, pues no se cuenta que la imagen está quieta. Tápela a la mitad. Háganlo, tápela a la mitad. Tápela a la mitad. Y vea si realmente estoy hablando. O simplemente lo que está ahora es una voz en off. Podemos engañar los sentidos. Ahora podría estar solo moviendo mi cabeza. Pero no, estoy hablando. Lo mismo sucede con la imagen, ¿no? En la imagen lo que estoy viendo acá es que creo que se mueve. Pero sin embargo ya me dijeron que esta imagen no se movió, entonces tengo una experiencia que me ayuda con eso. Lo mismo sucede con la siguiente, ¿no? Creemos que se está moviendo, pero o que hay algo medio raro, pero no. No se preocupen, soy yo. Bueno, la imagen está ahí también.
¿Cuál es la parte de arriba y de abajo en este cuadro de Escher? No hay. Todo me puede dar la ilusión de que baja o sube. O incluso me puedo forzar la perspectiva y ver lo que hicimos en clase, ¿no? Esto que está más arriba, esto que está más abajo, etc. Por tanto, la percepción tiene sus propios límites, ¿no? Y por tanto el conocimiento empírico también, ¿no? El conocimiento empírico tiene ciertos problemas que tienen que ser atestiguados. Y esto, tanto empiristas como racionalistas lo van a ver después. El conocimiento empírico no reconoce lo que no conoce. Desconfía de aquello que no puede ver. Entonces, por eso el empirismo es enemigo number one de la fe. ¿Por qué? Porque uno con la fe lo que tiene que hacer es creer en algo que materialmente quizás no se puede manifestar de forma concreta. No creo en los agujeros negros hasta que veo una prueba. De Stephen Hawking se rieron todos los años 80, parte de los 90, y si no fuera porque las primeras indicaciones y cálculos mostraran agujeros negros antes de la gran imagen que nació en el 2019, damos un segundo. Y cuando me refería a imágenes, me refería a esto, ¿no? Es decir, las personas no sabían de la existencia de los agujeros negros hasta que hubo una imagen que les puede corroborar. Que dirán, oye, pero esa imagen está desenfocada. Amigo, amiga, amiga. Esta imagen se hizo con más de 6 millones, perdón, con más de 6 discos duros de exabytes. O sea, amigo, son más que terabytes, son más que gigabytes, exabytes. Y si no me crees, busca cuánto es la potencia de 10 en términos de bytes en Wikipedia. Entonces, de nuevo, ¿es desconfiado el conocimiento empírico? Sí, porque hasta que no ve algo no lo cree. Entonces, hasta que no se conforma esta imagen, insisto, la gente en los 80 se mataba de la risa y hacía chistes de doble sentido con la idea de los agujeros negros de Stephen Hawking. Ahora, nuevamente, dijo Zorro, el tiempo le da la razón. Vamos con la segunda. No da cuenta de nada salvo de lo que experimenta, de lo particular, ¿no? Entonces, de nuevo, la teoría de Newton es súper buena, ¿no? Y la teoría de los cuerpos de Newton también es súper buena. Pero, oye, hay cosas de la física que no se pueden explicar con eso. Entonces, existen, por ejemplo, lo que conocemos como fluidos no newtonianos, ¿no? Que es básicamente este experimento que me parece que se hace con maicena, donde uno le puede golpear, ¿cierto?, este receptáculo con maicena y agua en unas proporciones que no voy a especificar porque para eso existe YouTube y lo pueden ver ahí. Donde si yo ejerzo mucha fuerza sobre eso, pum, te pego, ¿cierto? Se pone duro, ¿no? Se agarra resistencia, es como que se unifica frente al uso de la fuerza. Se parece a la clase trabajadora, bueno. Pero cuando uno lo golpea en el fondo, esto se pone de una densidad bastante resistente que uno no logra, ¿cierto?, ingresar hasta el fondo del receptáculo. En cambio, si uno va así, con los deditos así, uno puede meter la mano, darle vuelta al agua, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, como es particular, la teoría de Newton y todo este tipo de cosas, de Porte Newton, uno podría establecer que, como fue particular, hay cosas que se le escaparon. Y cuando usted haga una investigación, obviamente, cosas que se le van a escapar. No se da cuenta que proyecta proyecta de sí mismo sobre lo que ve. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Qué significa eso? De la siguiente forma, entendámoslo de esta manera. Hay cientos de videos de YouTube, de gatitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sobre los animales, en general, hemos proyectado las virtudes humanas que deberíamos todos cultivar y alcanzar en nuestra existencia, pero se le atribuimos naturalmente a los animales. Sobre todo a los videos de cachorros, que, aunque ustedes no lo crean, es un género en sí mismo dentro de el YouTube.
Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando algunas veces uno ve esos videos medio de propaganda, así como, ¿no? Se atribuyen muchas cosas positivas sobre eso. O los haters, ¿no? Los haters que solamente ven en defectos en lo que van observando, ¿no? También están proyectando parte de sí sus propias averías emocionales, sus propias heridas, sus propios defectos. ¿Mm? Todos lo hacemos de determinada forma. Lo importante es darse cuenta y, mejor aún, trabajarlos. Entonces, de nuevo, ¿el empirismo tiene límites? Sí, estos tres. Es que es desconfiado, es muy particular y solamente ve en el otro incluso las cosas que no es capaz de confrontar consigo mismo. Bueno, lo dejamos hasta acá. Y en el siguiente bloque les dejo ahora con un video Nuevas Estéticas. Pero un video al fin y al cabo para que hagamos la transición al siguiente bloque, donde vamos a ver dos teorías filosóficas y ese sí se viene denso. Nos vemos a la vuelta. Recuerda que cualquier cosa que tengas dudas, ya sea porque el primer bloque tenía mucho sueño o porque se me perdieron los buenos videos, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios para poder resolver tu pregunta de la manera más expedita posible. Nos vemos a la vuelta. Ya, bueno, nos cambiamos de lugar. Es otro día. Perdón lo fragmentario de esto, pero es que hay cosas de video que he podido recuperar y otras que no. Y bueno, este video se ha ido un poquito alargando en su fecha de publicación. Espero que sea antes del 18. Tengo la fe y la esperanza que sea así. Filmora se pegó un upgrade que no me sirvió de nada, salvo hacerme más lento el computador y chupar más batería. Pero espero sepan disculpar. Ya. Vamos con el empirismo. Clase, ¿cierto? Número 6. Después de la guía, después de todo esto. Vamos con el empirismo. Bueno, el empirismo es, ante todo, una corriente filosófica de la modernidad principalmente. Es decir, es una corriente filosófica que sustenta la transformación del mundo a partir de términos modernos, lo que conocemos como políticamente como gobiernos, repúblicas, más bien, y a la vez en términos económicos como capitalismo, o en términos culturales lo que se conoce posteriormente como el movimiento también de la Ilustración, ¿no? Que fue el sustento, ¿cierto? Y el ímpetu humano que de una u otra forma, ¿cierto?, impulsaría la transformación de Occidente, al menos, ¿no? Es una corriente moderna que sostiene que todo conocimiento viene de la experiencia. Ese es el resumen completo, el resumen total de esto. Ahora vamos a explicarlo, ¿no? La experiencia, según el empirismo, ¿cierto?, es captada a través de lo sensible, a través de la percepción, que es lo que vimos en el bloque anterior, ¿no? La percepción es, ante todo, y este resumen es el resumen definitivo de la percepción, es la unificación de los 5 sentidos, actuando simultáneamente, es decir, at the same time, al mismo tiempo, para construir una imagen mental en nuestro cerebro, ¿cierto?, basada en la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Lo verde, lo dulce, lo ácido, ¿cierto?, lo más o menos resistente, lo liso, ¿no?, conforma en mí una imagen mental de mi experiencia que estoy teniendo con una manzana verde justo ahora. Lo insípido, pero ausente de cloro. Lo transparente. La ausencia de sedimentos de hervidor. Me pueden dar a entregar una experiencia que estoy viendo un vaso de agua, que pronto me voy a tomar cuando termine de hacer esta parte. Vamos con el empirismo. Un ejemplo de la percepción es tocar o tomar algo liso, como su computador o la parte de atrás de su celular. Un sabor ácido como un loop, ¿no? Ver que algo es verde, ¿cierto? Como las ligustrinas que conforman, ¿cierto?, esa letra de cemento CS en el patio del colegio. O ver de qué color es una empanada, ¿no?
sonar algo crocante, como probablemente les quedó la cebolla medio ahí, medio filo, lo crocante de la cebolla, ¿no? Y el olor frutal, ¿cierto?, de un mote con huesillo. La percepción, ¿cierto?, se trata básicamente de juntar diferentes partes que captan los sentidos de manera fragmentaria y ¡pum!, juntarlo. Entonces, por eso lo liso, lo ácido, lo verde, lo crocante, la fruta, ¿no? Se forma en nuestra mente, ¿cierto?, una manzana verde, ¿no? Lo café, lo blanquecino, lo blando, el sabor ácido el sabor ácido de la pasa, la carne con cebolla, ¿no? Ese olor a comino que tienen los condimentos, ¿cierto?, y se forma una empanada de pino, ¿no? Y que la empanada de pino sin el vértigo de pensar, lo que no mascar la aceituna todavía. Y ahora vayamos al medio del empirismo, auspiciado siempre, ¿cierto?, por el más grande, el único, Gojira, o también conocido en este lado del planeta como Godzilla. Ya. El empirismo es, ante todo, ¿cierto?, la idea central del empirismo, ¿cierto?, es una corriente filosófica que habla de la experiencia. ¿Por qué? Porque el empirismo sostiene que la experiencia es la única fuente de conocimiento y del saber. Y marco de no, la experiencia, para que les quede súper claro, la experiencia. Si bien el conocimiento que proviene de la combinación de ideas tiene como origen la experiencia, a saber también que existen límites de aquel conocimiento, a través de ciertas combinaciones de ideas que después vamos a ver se presentan como ideas débiles. Y a la vez también hay una negación de las ideas innatas, vale decir, el empirismo sostiene que nadie nace sabiendo algo. Todo, pero absolutamente todo lo generamos a través de la experiencia, ¿no? En este sentido, las ideas innatas son, de una u otra forma, y ojo con esto, de una u otra forma, la experiencia misma que no tiene experiencia. Ya, ¿qué pasó ahí? Las ideas innatas son ideas que vienen con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia alma al momento de nacer. Vale decir, todos nacemos sabiendo álgebra y anatomía, solamente basta pulir ese conocimiento durante nuestra vida, pulir así como cuando uno, ¿cierto?, cree que el piso le queda reluciente, ¿cierto?, y pasa el chancho, o pasa la enceradora, o pasa lo que sea, o le pasa, ¿cierto?, le pasa el paño húmedo, ¿cierto?, a la cerámica, o pasa la escoba de manera más rápida con el piso flotante, no sé. En ese sentido, lo que hay que hacer es pulir, darle las herramientas para que saquen ese conocimiento a flote. Todos sabemos, según las corrientes que no son el empirismo, todos nacemos sabiendo álgebra. Falta pulirnos. Y yo, como empirista, en este caso abogado Leo, diría, parece que no. Yo en tercero medio tuve una experiencia muy disímil con respecto a la ecuación de la recta. Entonces, los empiristas van a negar esta idea de que venimos con un conocimiento previo. Porque para ellos lo importante es lo que estamos viviendo aquí y ahora y de aquí para adelante, que es la experiencia, que tenemos desde el momento cero, ¿no? La experiencia cero, ¿cierto?, es el desapego, el llanto de una bobita, la experiencia de jugar sensorialmente, ¿no?, de agudizar nuestros sentidos también. Por eso hoy en día, por ejemplo, los libros para preescolares juegan mucho con esta idea de las texturas, por ejemplo, estos libros de cuentos gigantes, ¿cierto?, porque tiene que ser una experiencia para el niño. Buscamos nada, mandarle, ¿cierto?, un libro con letra tamaño 8, ¿cierto?, mandar a ver los cines soviéticos, ¿cierto?, los 5 años, y después cine romano a los 7. No tiene ningún sentido. Tienen que aprender a explorar. ¿Y cómo tienen que aprender a explorar? La mejor forma es experimentando. Diferentes figuras, formas, tamaños, colores, texturas, sabores, ¿no? Por eso siempre es bueno, me tocó hace poco una experiencia, ¿no? Pagar por una experiencia. Entonces la experiencia fue ir a un restaurante italiano y yo pedí, ¿cierto?, algo que nunca he experimentado. Y pedí angelotti, ¿cierto?, con salsa a la putanesca, que es con anchoas y aceitunas verdes. Es un sabor muy extraño, pero lo encontré muy bueno. Que es básicamente lo mismo que me pasó cuando probé el kimchi por primera vez.
¿no? Experimenté algo que nunca había vivido. ¿Por qué? Porque no es que yo supiera o naciera sabiendo cuál es el sabor de la salsa a la putanesca o cuál es el sabor del kimchi, al contrario. Lo que sucede cuando yo nazco es que, según los empiristas, es que yo nazco básicamente con la mente en blanco y esa mente en blanco se va rellenando, igual que una pared que se va rayando, con mis experiencias. Vamos con la siguiente. Entonces, otras características del empirismo para que tengamos presente: el único criterio de verdad es la evidencia sensible, vale decir lo que puedo captar a través de los sentidos. La experiencia proporciona los conocimientos que solo ofrece los hechos como fenómenos, es decir, que aparecen frente a mí, o más bien que suceden frente a mí, o que son procesados como algo que yo estoy viendo, sintiendo, gustando, escuchando, oliendo, ¿no? El empirismo como método ocupa la inducción, esto que comentaba al principio, ¿no? Desde lo particular hacia lo general. Entonces a Newton le cae esta manzana en la cabeza, que es un hecho particular, y con eso deduce, ¿cierto?, toda la teoría general de la gravedad, por ejemplo, ¿no? A partir de un hecho puntual. Entonces, por ejemplo, Alexander Fleming, ¿cierto?, se le infectan algunos cultivos, ¿cierto?, y con eso después desarrolla, ¿cierto?, la penicilina, ¿no? Quizás que si bien es uno de los principales causantes de que hoy día la tasa de mortalidad sea reducida en el mundo, es de un hecho particular, extrapolo a algo general. Aunque ambos ejemplos son bien distantes y sus aportes son bastante diferentes, más o menos para que se hagan una idea. La actitud empirista es la de limitar el conocimiento verdadero al ámbito de la evidencia sensible. Va a decir, yo considero verdadero, desde el punto de vista del empirismo, ¿no?, esto que está acá, solamente lo que puede ser traducido, solamente lo que puede ser desarrollado a través de la experiencia sensible. Más para el lado, ¿cierto?, haciendo el reloj invertido. En el conocimiento interesa más su valor útil y práctico que su necesidad y universalidad. Vale decir, para el empirismo el conocimiento debe ser algo que me sirva en el aquí y el ahora. No me venga con tus teorías sobre el capital. A mí lo que me interesa hoy día es hacer un huevo frito. No me vengas con tus teorías sobre la valorización del capitalismo, etcétera. A mí lo que me interesa es ganar un buen sueldo. Vale decir que el empirismo siempre está en un aquí y ahora constante. Es muy difícil que proyecte tanto a futuro. Claro, más a futuro me va a interesar saber cómo se valoriza el capital, porque obviamente mi pensión se va a colocar en un fondo de inversión y necesito saber cómo hacer más dinero, porque sabemos que las pensiones no son buenas de momento. Vale decir, la ciencia empírica, principalmente se llama ciencia empírica lo que conocemos como biología, química, física, se convierte en cierto en el modelo de pensar filosófico. Vale decir, la ciencia empírica, ¿cierto?, y el empirismo están muy emparentados, ¿no? Sobre todo porque a través de observar algo van a poder extraer conclusiones sobre algo. Es decir, a partir de vivir la experiencia de algo, cómo los hongos actúan de determinada forma, yo puedo elaborar una teoría o corroborar ciertas teorías. Y por eso el empirismo se va a alimentar de esta ciencia empírica, y estas ciencias empíricas se han alimentado del empirismo en una simbiosis bastante bonita, pero que muchas veces intentan desconocer como su propia relación, ¿no? Cualquier duda en la caja de comentarios. Vamos con the next. ¿Cómo nace el conocimiento para el empirista? Nace a partir de, como vemos el dibujo acá, captando de manera fragmentada la realidad. La percepción es quien une esos fragmentos de manera coherente, claro, porque me podría parecer un dragón verde, ¿no? Pero no. Lo une de manera coherente es una manzana verde, ¿no? Esto se imprime en el cerebro. Esto va a ser muy importante. Muy importante. Se imprime en el cerebro, ¿no? ¿Cuál es el sentido que da la impresión? ¿Por qué sea la metáfora? Vamos con la siguiente. Ahí está. Para el empirismo, me voy a acomodar acá. Para el empirismo, lo importante acá es lo siguiente. Es una impresión. Tal como pueden ver en el GIF de acá al lado, imprime en el cerebro con fuerza, igual que una imprenta. Si se fijan, la imprenta que está ahí el tipo sacando el periódico, imprime de arriba hacia abajo porque ocupa la gravedad a su favor.
Si se fijan, pasa de ser una hoja en blanco a ser un registro de algo. Ya, para los empiristas nuestra mente funciona igual. La experiencia de algo deriva en que aquello se imprime en mi cerebro. Deja una huella en mi cerebro. Deja una experiencia grabada en mi cerebro, tal cual como la tinta y las letras se graban en el papel. Y, por ejemplo, en cada una de las cosas que están atrás mío, la tinta se grabó en el papel. Y es muy difícil poder volver a borrarla. Pero en el empirismo es lo mismo. Es difícil volver a borrarlo o escribir encima. ¿Por qué? Porque este es el grado mínimo del conocimiento, ¿no? Es decir, todos nuestros recuerdos se imprimen en nuestra mente. Ya sea porque sean buenos, malos o porque es algo de lo cual queremos aprender. Lo mismo que ahora. Según el empirismo, este video se está imprimiendo, no como cierto diputado que imprimía videos, sino que se está imprimiendo no en una hoja de papel, sino en su propio cerebro. Está dejando una huella a la fuerza. Y esa es la forma en la cual el empirismo llamaba impresiones. Ahora hay unas más débiles y unas más fuertes. Cortamos que se acaba el tiempo. Bueno, eso. La impresión es uno de los conceptos más importantes porque en el fondo resume dentro de sí mismo la idea de cómo el conocimiento existe y perdura para los empiristas. Y cómo se vuelve el conocimiento, esta impresión, la materia prima también de todas las cosas. Para los empiristas. Ojo, para los empiristas. Vamos con la siguiente. Entonces, de nuevo, acá encontramos, ¿cierto? Para los empiristas es importante establecer esto. Cuando vemos imágenes poco precisas, nuestro cerebro intenta llenar ese vacío. ¿Cierto? La imagen de la izquierda es la más obvia, la derecha es un poco más difícil, pero se puede apreciar de que tal pareciera, ¿cierto?, de reojo que estos conejos no están dibujados, son 3D, sobresalen, ¿no? Así como la imagen de la izquierda es un anciano, ¿cierto?, que parece un Da Vinci, ¿no?, pintado, pero sin embargo es solamente la conformación de patrones con respecto a árboles, bosques, casa, una mujer leyendo y un anciano del otro lado. Fíjense en eso, fíjense. Intenten verlo como con los ojos entrecerrados para ver un viejo bien delineado, con una forma bastante clara, pero después se puede transformar en lo que ustedes quieran ver. ¿Mm? Mis experiencias vividas son las que rellenan la imagen, o dotan de sentido también la imagen, en este caso. Ya. Nuestro cerebro busca una forma conocida. Acá lo que vamos a ver, ¿cierto? El pato, el conejo, ¿cierto? Ya sea una mujer vieja, una mujer joven, ¿no? Ya sea, ¿cierto? Un jazzista, en este caso, ¿no? Lo que podemos ver en la imagen de más a la izquierda, ¿no? Nuestra percepción siempre será ambigua, el empirismo lo sostiene, por eso hay que dotarse de mayor cantidad de experiencia para poder agudizar, ¿cierto?, la percepción, para poder darle un mayor ahínco, un mayor resultado o una mayor base de complementariedad, ¿no? Completamos, ¿cierto?, lo que nosotros queremos ver, una vieja, una anciana, un pato, un conejo. Ahora, existen impresiones más débiles, y con esto, por favor, mucha atención. Existen impresiones más débiles, también llamadas ideas. ¿Por qué son más débiles? Porque se van diluyendo en el fondo. Se van acabando. Se van extinguiendo. Las ideas son impresiones débiles, ¿cierto? En el sentido de que no representan y suplantan las impresiones más fuertes o primarias, ¿no? El rojo, los salados, etc. Las más elaboradas pueden diluirse con mayor facilidad. O perderse, ¿cierto? Como Spider-Man, ¿cierto? Cuando le dice que no se quiere ir al señor Stark. Si bien nace de las impresiones, nace de la experiencia, no responde obligatoriamente a ella, y vamos a ver, por ejemplo, que una de ellas es la memoria y la otra es nuestra imaginación. La memoria, o más bien llamado nuestros recuerdos, pueden ser engañados, principalmente porque en los recuerdos nosotros podemos idealizar nuestro pasado. No, que todo pasado fue mejor, que cuando tenía 17 considero que cuando tenía 15 era mejor,
que cuando tenía 7 era mejor cuando iba en pre-kinder, o antes de escolarizarme. Uno puede idealizar el pasado, y el empirismo es consciente de eso. Puede idealizar o romantizar alguna época de su existencia, ¿cierto? En la cual básicamente lo que hay ahí es proyección sobre el anhelo del pasado a partir de la frustración del presente. Entonces uno podría alterar ese recuerdo, no queda tan fijo como tal. Podría incluso ni siquiera alterar el recuerdo, sino omitir, ¿cierto?, las malas cosas. Que es básicamente que es básicamente como el 50% de las personas que vuelven, ¿cierto?, luego de un quiebre de pareja. Olvidar lo malo que hace con lo bueno. Pero en la vida siempre se trata de abrazar las dos cosas, ¿no? Bueno, en cambio la imaginación es básicamente la conjunción de ideas dispares que yo mezclo para hacer una idea nueva, que puede ser coherente con la realidad, no es coherente con la realidad, como cierto, junto la experiencia del jugo de naranja con un plátano molido, y la junto y la hago, y un postre exquisito. Pero ¿qué pasa con un minotauro, por ejemplo? Que no existe en la realidad, pero estoy juntando, cierto, un toro con el cuerpo de un ser humano, o en el caso del centauro, que juntó el cuerpo de un caballo con el torso de un ser humano, ¿no? No existen. No hay una experiencia real donde yo diga, ahí están, ellos son. No. Pero sin embargo nuestra imaginación puede llegar a crear ese tipo de cosas. De la misma forma que puede crear la historia, ¿cierto?, larga de un adolescente con cicatriz en la cabeza, ¿cierto?, que no fue al cename, sino que fue adoptado por unos tíos bastante negligentes, por no decirlo menos. Le hacían vivir en el closet, ¿cierto? Y después se lo llevaron a una escuela, ¿cierto?, privada, donde se hace amigo, ¿cierto?, de un colorín y de una mujer muy matea. Eso nunca existió en el fondo, ¿no? Nunca existió. Pero, sin embargo, somos capaces de juntar esas cosas a partir de la experiencia y volverlas o plasmarlas en papel y tinta como tal. ¿Mm? Porque soy capaz, a través de mi experiencia, de crear cosas nuevas. Y esto es llamado idea o impresión más débil, porque las ideas también se pueden ir disolviendo, ¿no? Se pueden ir quedando atrás, pueden ir desapareciendo, al igual que los recuerdos, sean felices o sean amargos. Ahora, el problema de la causalidad, y esto no lo vimos en clase, pero lo quiero repasar un poco para poder completar un poco más esta sección, es que el problema de la causalidad es el problema del futuro en la teoría filosófica. David Hume, que era un filósofo gordito y escocés y empirista, evidentemente, decía que el futuro solamente podemos predecir parte de él. Podemos predecir, ¿cierto?, que la tetera va a hervir a 100 grados, ¿cierto?, o que si acerco mi mano al fuego puedo sentir, si la acerco demasiado puede incluso quemarme o lacerarme de manera profunda, porque tengo la experiencia, tengo la costumbre de hacerlo. Y ojo con esto, porque la palabra costumbre es bastante ambigua pero muy poderosa, porque tiene que ver con la idea de un hábito. Entonces yo pongo la luz roja y evidentemente mañana coloco la luz roja del semáforo y evidentemente sé que uno de los dos lados va a tener que parar. E incluso si coloco luz roja para peatón y auto, ambos tienen que parar, porque hay una costumbre de aquello, ¿ya? Hay una costumbre de eso. Sé que la mitad de la gente no va a pagar el pasaje y va a pedir permiso porque hay una costumbre de hacer ese tipo de cosas. Que esté en lo correcto o sea algo inmoral es otro tema, para otro año. Entonces, a la vez también David Hume establece que las creencias pueden hacernos predecir comportamientos. Sé que cuando una persona entra a la iglesia se va a persignar, o cuando pasa por el Cristo de San José de la Estrella también se va a persignar, porque hay una creencia detrás de esa práctica. Y porque hay costumbre detrás de una práctica es que eso puede predecir el futuro. Y para todo lo empirista, el resto que se escapa de eso es impredecible, ¿no? Yo no sé qué número me va a salir en el dado, claro, uno de los 6, pero no puedo predecir con exactitud cuál es el que va a salir. Hay un sexto de probabilidades por cada uno de los números. De la misma forma, por costumbre voy a creer qué cosas pueden pasar, pero la única manera de establecer esa idea de la costumbre y la creencia son solamente hipótesis sobre el futuro. Lo que pasa es que la experiencia es la que luego tiene que comprobar aquello.
Así que con esto nos quedamos. Es la experiencia, lo primordial del empirismo. Luego como palabra clave está la percepción. Y luego como palabra clave, excepto final, la costumbre. O la causalidad. Así que nos vemos en el siguiente bloque con el racionalismo, que ese sí que es hardcore. Y ahí necesito que tengan todas las neuronas conectadas para poder explicarlo todo. ¿Ya? Nos vemos en el siguiente bloque. Cualquier duda en la caja de comentarios. Bueno, a partir de aquí, corta el resto. El racionalismo es una corriente filosófica de la modernidad que puede ser pensada en términos de contraposición al empirismo, pero más que una contraposición puede ser un contraste, puede ser una teoría incluso complementaria, así como lo dijo Immanuel Kant, así como lo dijo Hegel. Son dos extremos que se tocan de cierta forma, o más bien son dos extremos o dos teorías que vienen a complementar la idea de un conocimiento legítimo. Les presento aquí a los grandes pensadores. Por el lado derecho está Gottfried Leibniz, al medio está Baruch Spinoza, y un poco más acá, con un corte de pelo un poco más cumbiero, ¿cierto? René Descartes, o Descartes, inventor del plano cartesiano y otros terrores más para los estudiantes de educación media chilenos. Bueno, básicamente el racionalismo parte de la idea que los seres humanos nacen con ideas innatas. Las ideas innatas básicamente son tratadas tanto por René Descartes como una idea que viene impregnada dentro de nuestra alma, viene impregnada en nuestra mente, y la cual merece de una u otra forma ser pulida, ser trabajada, ser suficientemente estimulada para poder ser desarrollada. Todos los que están escuchándome ahora son potencialmente presidentes de la República y nacen con eso, según el racionalismo, según Descartes. Nacen con los conocimientos suficientes para ser presidente de la República o presidente de la República. Lo que pasa es que ese conocimiento hay que ir puliéndolo, hay que complementándolo, hay que ir desarrollándolo, por así decirlo, hay que alimentarlo. Pero lo que sucede con las ideas innatas es que también pueden ser consideradas como una potencia. Todos los que me están escuchando ahora son capaces de estudiar medicina. Lo que sucede, según Benito Spinoza, es que a lo largo de nuestra vida, nuestras propias decisiones nos van limitando o van potenciando, ojo, nuevamente la palabra, van potenciando la idea que podemos llegar a ser doctores, que vamos a llegar a ser presidentes de la República, etc. ¿No? Entonces, de nuevo, la idea innata es un conocimiento que poseemos por el mero hecho de existir. Ya. Viene impregnado en nosotros. ¿Ya? Básicamente, lo que hacen los racionalistas luego de esto es decir, ya, si vienen con cosas impregnadas a mí, ya, ¿qué conocimientos son los que me pueden ayudar a salir más adelante? Y al contrario del empirismo, el racionalismo fue un poco más radical en este sentido. ¿Por qué radical? Porque lo que dijo el racionalismo es ¿qué cosas son las cuales yo puedo dudar? Entonces René Descartes en sus meditaciones metafísicas va a decirnos las cosas sobre las cuales puedo dudar son todo lo que pueda captar mis sentidos. Entonces dudó de lo que veía, dudó de lo que escuchaba, de lo que sentía, de lo que tenía enfrente, del lápiz y la pluma que estaban escribiendo, y cayó en un estado un poco de paranoia, y esto aparece en el libro de las meditaciones metafísicas, y Descartes establece una idea de que lo único que puedo confiar que existe es Dios. Dios es la garantía universal de que las cosas sí pueden existir. Porque como es un ser perfecto, no puede engañarnos sobre las cosas que hay o no hay. Por tanto, nuestra propia existencia tampoco puede ser engañada porque es un regalo de Dios. Y por tanto, el contexto tampoco puede ser falso porque también fue creado por Dios, el mundo, ¿no? Entonces son tres cosas las que son primordiales en el racionalismo. Yo, el mundo y la garantía de todo lo existente, incluso de la moral, Dios. Dios garantiza que hay un piso mínimo, ¿no?, para conocer.
Ese piso mínimo para conocer es el yo y el mundo. Y Dios es también garantía de la moralidad. Es decir, porque existe Dios, que los seres humanos se portan bien. Entonces, para el racionalismo, Dios es garantía de todas las cosas. Ahora, esta interpretación de Dios no es una interpretación cristiana clásica, sino que es una descripción, en el caso de Descartes, muy apegado como un ser superior, ¿cierto? Como lo imaginamos en los Simpsons, ¿no? Como un caballero grande, de bata blanca, de barba, ¿cierto? Con 6 dedos. En cambio, Benito Spinoza va a considerar que Dios es en sí mismo la creación de todas las cosas. En este sentido va a creer que la idea de Dios no es simplemente un hombre muy sabio vestido de blanco con barba, sino que va a pensar que la idea de Dios es el desarrollo de un concepto, más bien de un concepto vivo, donde todas las cosas se conjugan para la existencia de la vida. Entonces, Dios es la montaña, ¿cierto? Son los perritos, es la gente que está haciendo un asado hoy día, es la gente que está celebrando todavía el 15 de septiembre en México. Todo es Dios, ¿ya? Entonces, por eso se llama panteísta a Benito Spinoza. Bueno, y por eso fue perseguido también. Y al René Descartes establecer también esta idea de Dios, fue perseguido por la Inquisición francesa. Le costó. No fue una cuestión trivial. Así que uno siempre tiene ese recato por estos pensadores. Bueno, entonces, de nuevo, volvamos. Hay 3 garantías esenciales para que el conocimiento sea legítimo. Dios, que garantiza que yo existo, que garantiza que el mundo exterior no es todo falso, pero garantiza que yo puedo llegar a conocer, que no todo lo que yo sé es falso. Ahora, perdón, ahora sí. Cuando nos establecemos con esta frase, ojo, con esta frase, que muchas veces se puede encontrar no sé, lo pueden encontrar rayado o alguien le dice, no, es que yo pienso, luego existo, y intentan como hacerse los cancheros a la hora del almuerzo. Esta frase es muy importante porque resume gran parte de lo que está tratando de establecer René Descartes. Cogito ergo sum, o también cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Lo que pasa con esta frase es que para el racionalismo no es que uno primero piense y 2 segundos después, 2 años después, 400 años después, 2 milenios, uno existe, ¿no? No es que uno primero que el otro. ¿Se acuerdan lo de la anterioridad que hablamos? No. La traducción más adecuada, y esto es toda una disputa sobre la traducción, y por eso traducir un libro no es llegar y escribir, tiene intencionalidad con respecto a cómo se cargan las palabras. Y en este caso es muy notable este dicho. Porque si Dios es garantía de mi propia existencia, lo que hay dentro de eso es que puedo llegar a conocer es a través de Dios, de las creaciones también de Dios. Por tanto, lo que garantiza mi propia existencia, o más bien lo que garantiza mi propia constatación de que yo existo, que yo conozco, que yo puedo conocer las cosas verdaderas, es que no es mi cuerpo que puede sentir, sino que es la actividad de mi mente, el pensar. Por tanto, la garantía de mi existencia en el mundo, aparte de la de Dios, es que soy capaz de pensar, y eso me distingue de todas las criaturas que están acá en el mundo. Y eso es bastante importante porque, en el fondo, la actividad de la razón, la actividad matemática, ¿cierto? La actividad teórica, es lo que me haría garantía o garante, o más bien me permitiría, ¿cierto?, desarrollar de una u otra forma mi propia existencia y constatar mi propia existencia. Ahora mismo que ustedes están pensando, oye, ¿qué usted está diciendo el profe? Según el racionalismo, eso garantiza su propia existencia. Si no se aterran, existe. Y, por último, ¿cierto?, explicar esto también un poco más, ¿no? Pensar no es previo a existir, pensar y existir es simultáneo, porque es garantía uno del otro. Pensar y reflexionar son actividades que nos construyen como seres humanos y nos separan de los demás animales. Los animales no tienen ideas innatas, eso se me ha olvidado decirlo. No vienen con ideas preconcebidas, no vienen con ideas grabadas dentro de sí. Y a la vez también pensar constante que somos, que vamos y que seremos. Entonces, de nuevo, lo que está en este cuadro conceptual en el fondo es un resumen con respecto a esto, ¿no? Dios es garante de mi propio pensar, pero ojo, la actividad de Dios es reducida en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que intenta establecer es como, primero está Dios, Dios me dice que yo existo, Dios garantiza que yo existo, y el resto es ciencia.
Entonces hay una separación de fe y ciencia, que es lo que le cuesta, ¿cierto?, ser perseguido por la Inquisición francesa a René Descartes y mudarse a Holanda, ¿cierto? Y se dice la buena una hija y pucha, pasan muchas cosas muy terribles. Entonces, para Descartes eso es en términos epistemológicos. Ahora, en términos morales, Dios es garantía de la moralidad. Y Dios se asegura, ¿cierto?, que las personas se porten bien, porque si no, ¿cierto?, le llega un rayo y son fulminados. Como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, de nuevo, Dios es garantía de mi existencia, pero hasta ahí llega. Lo demás es un método para descubrir las cosas que hay en el mundo. Wow. Bien subversivo el hombre. Ya. Y ahora les quiero dejar con un video que hicieron un alumno de tercero medio por ahí por el 2020, 2021, en el norte de Chile, me parece que en la región de Copiapó. Así que vamos con ese resumen para poder reforzar algunos aspectos. Se puede ver y escuchar si es que están haciendo esto como un formato podcast mientras están haciendo otras actividades. Pero es bastante interesante cómo hicieron la simbiosis entre imagen y texto. Así que vamos con el video. El racionalismo es un movimiento filosófico que se desarrolló en Europa en la época de la Ilustración. Expuesto principalmente por René Descartes, filósofo y matemático francés, que además inventó el famoso y a la vez odiado plano cartesiano. Volviendo al tema, el racionalismo es un movimiento filosófico que pone fe ciega a la razón, busca una verdad que no se pueda poner en duda. Para llegar al conocimiento, tan solo se debe pensar, hacer funcionar los engranajes del cerebro. Descartes habla de que los conocimientos y la verdad vienen con nosotros, y que tan solo debemos descifrarlos. El conocimiento del exterior está limitado y por nuestra misma mente, ya que entre un sujeto y el objeto que se percibe, ve, escucha, toca, huele, sabe, hay un concepto. Aquel concepto podía entregarnos probablemente una interpretación errónea del mundo, y tal vez todo lo que percibió no es real, y no es más que un engaño. Pero debía haber algún conocimiento que no pasara a través de un concepto, y que pudiéramos contemplar completamente. Y ese es nuestro mismo pensamiento, el único en el que podemos confiar. Descartes afirma que el mundo es dudoso. Lo único que puedo afirmar que existe es mi pensamiento. Pienso y luego existo. Descartes habla de que el hombre nace con ideas, llamadas ideas innatas. Estas vendrían con el hombre, y él tan solo debía pensar para descubrirlas. La verdad está tan solo dentro de nosotros mismos. Al entender todo esto, este filósofo duda completamente de la realidad y de nuestra conexión con el mundo exterior. Pero no le queda otra que utilizar la herramienta más útil, Dios. Él conectaría la realidad externa con el interior humano. Dios está en todas partes. Pero, ¿cómo valía la existencia del mismo Dios? Y acá es donde utiliza el concepto de la perfección. ¿Cómo seres imperfectos como nosotros podemos imaginar la perfección? Alguien perfecto tuvo que haber depositado esta idea en nuestras mentes. Ese sería Dios. Además de existir Dios, que nos da la tranquilidad de que todo es real y que percibimos correctamente el mundo, Descartes supone la existencia de un genocidio maligno, que nos estaría mostrando una falsa realidad. Por otro lado, en el siglo XVIII y de manera opuesta surge el empirismo, en respuesta al ya descrito en racionalismo. Su principal representante fue John Locke, filósofo inglés nacido en 1632 en Greenton. Contrariamente al racionalismo, sostiene que el hombre nace sin conocimientos ni ideas de nada. Venimos como una hoja en blanco, y esta se va escribiendo a través de nuestra propia experiencia. Lo único que nace con el hombre es la capacidad de interpretar el mundo. Todo conocimiento tiene su origen de una experiencia previa. La experiencia es la base del conocimiento, pero no su límite. Se afirma la idea de que pensando se puede llegar a concluir, al igual que en el racionalismo. El empirismo fue una base para las ciencias metódicas, ya que buscó la forma de llegar a la verdad, comprobando detalladamente las variables. Ahora pongamos a prueba cómo funciona cada pensamiento en la vida real. Si un sujeto común y corriente, obviamente sin poderes especiales, cruza la calle y un auto a toda velocidad lo pasa a llevar, deduzco lógicamente que aquel atropello causó daño. Así sería para un racionalista. Pero ¿quién me afirma que así es? Puede que por alguna suerte variable no hubiera pasado. Lo comprobaremos con un sujeto de prueba. Recién en este momento podemos afirmar que el auto sí causó daño. Así sería para un empirista. Finalmente concluimos que racionalismo y empirismo no son tan opuestos como aparentan. Más bien tienen distintos usos, dependiendo a qué amerita la situación. No podemos estar toda nuestra vida comprobando cada situación, ni tampoco dejarnos llevar por lo que es obvio.
pensar racionalmente nos servirá en situaciones que se necesita actuar velozmente y pensar empíricamente para casos en que necesitemos perfecta precisión. Ahora sí. 5 recomendaciones para ver en el 18. La primera, una gran película de los años 60 llamada El largo viaje. Una película hermosa sobre cómo un niño un niño del campo se enfrenta no solo a la muerte de su hermano pequeño, un angelito, sino como también se enfrenta a la ciudad. A este monstruo que ya era Santiago en los años 60. Segunda recomendación, cinéfila, para entender nuestra propia idea de chilenidad, o si es que existe aquello, Historia de fútbol, de Andrés Wood. Una película de los años 90 que nos muestra una radiografía de lo que fue y será también nuestra existencia ligada a este deporte. Voy a recomendar también Los gemidos de Pablo de Roca, un libro de poesía que de buena primera no se entiende como un libro cualquiera, sino que tiene diferentes formatos, poemas y poemarios también. También voy a recomendar, ¿cierto? En estas fechas, ¿cierto? Un cuento llamado El vino tinto. Muy bueno también. Y por último voy a dedicar esta última parte no solamente a recomendar un disco, sino que principalmente a establecer también el concurso que lo dice acá arriba. Existe un disco chileno bastante interesante que se llama Pateando Piedras, que es del año 87, de Los Prisioneros. Publicado en el 87, es un disco con 10 canciones, y hay una canción muy interesante que se llama Muevan las Industrias. Les voy a hacer la siguiente pregunta. En la canción Muevan las Industrias de aquel disco existe el siguiente verso. Yo me acuerdo que los fierros retumbaban y chocaban en el patio de la escuela. Con cada ritmo que marcaban, dirigían el latido de nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que nos quiere decir sobre el Chile de los 80? Aquel verso de la canción de Los Prisioneros. La respuesta más creativa se ganará una cantidad de décimas no descomunal, pero sí bastante aceptable. Así que lo dejo ahí. Espero que haya llegado a esta última parte del video y hayas disfrutado todo lo que hemos dicho hasta acá. Cualquier duda o consulta, por favor déjala en la caja de comentarios, deja tu like o tu dislike, ahora mismo. Y ojalá seas una persona que le ayude para la prueba de esto que estás viendo.
Así que los dejo. Que tengan un excelente 18, que sean unas muy buenas vacaciones y merecidas por lo demás, y que estén muy bien. Un abracito grande para todos. Cuídense, cuídense.